Bien, buenas tardes. Nos encontramos en esta oportunidad con el señor Ricardo Payares. Él es miembro de la Academia Nacional de Letras de Uruguay y el tema a tratar de hoy es rendimiento y panorama actual de la producción literaria en Uruguay. Ricardo Payares nació el 30 de octubre de 1941 en Montevideo. Es miembro de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Ingresó en el año 2000 con la exposición de su discurso Literatura y Futuro. Es segundo vicepresidente desde el 2020. De igual modo, es miembro de la Comisión de Publicaciones de la Revista de la Academia y de la Casa de los Escritores del Uruguay. También fue integrante de consejos de orientación educativa. Dentro del ámbito creativo de la literatura, es poeta. Asimismo, ha asumido los roles de director, inspector, coordinador asesor, colaborador, conferencista, ensayista, profesor, periodista cultural y ha dictado cursos acerca de los estudios literarios, semióticos, estructuralistas y pedagógicos, además de ser colaborador en la publicación del Diccionario de la Literatura Uruguaya. Algunas de sus publicaciones son las siguientes: Felisberto Hernández y las lámparas que nadie encendió, 1980, Fundamentos de la disciplina en el aula media, 1987, La función humanizadora de la palabra, 1987, Tres mundos en la lírica uruguaya actual, 1992, Reforma educativa, análisis críticos y propuestas, 2008, Narradores y poetas contemporáneos, 2000, Ceniza del mar, 2007, La educación pública en reforma, 2009, Muestra de la poesía uruguaya actual, 2009, Amante geología, 2010 y Letras de proximidad, 2011. Para concluir, mencionaré algunos de sus reconocimientos. Fue docente honorario de la Cátedra de Literatura Uruguaya en 1970 y 1973. Ha obtenido el Premio Legión del Libro, el segundo premio de MEC y ha sido finalista del Premio Bartolomé Hidalgo. Muy bien, habiendo hecho una breve presentación, voy a formular las preguntas. La primera pregunta. En el Perú, la enseñanza de la literatura en los colegios ha decrecido. En algunas instituciones, este curso de literatura se ha integrado dentro del curso de comunicación, que está conformado por las materias de lenguaje y razonamiento verbal. Frente a ese panorama, en el caso de usted, ¿cómo se está llevando el curso de literatura en las instituciones escolares del país? Tú te refieres al Uruguay. Sí, al tema de Uruguay, es decir, cómo se está llevando el curso de literatura en los ámbitos escolares de Uruguay. Bueno, en Uruguay los cursos de literatura permanecen a través del tiempo y de las décadas con sus cargas horarias a partir del tercer año del ciclo básico, primero y segundo del bachillerato diversificado. Y hay allí una búsqueda ecléctica entre lo local y lo universal, lo clásico y lo moderno. Y en las reformas de las últimas décadas, digamos 15, 18 años atrás, se introdujo el principio de la múltiple opción ampliada, de modo que el docente, según su enclave sociocultural o el de su establecimiento, particularmente según el momento público colectivo, pueda elegir entre una larga nómina y lista de autores y de obras aquellos que tienen más capacidad de motivación para los ejercicios de aprendizaje
y de interpretación de los estudiantes. En términos generales, lo que había sido un tradicional enfrentamiento entre las llamadas literatura y lengua española reyerta cesó y hay un proceso de integración propiciado fundamentalmente por la formación de los docentes. En términos generales, el panorama yo diría que es bueno. Muy bien. La segunda pregunta que le quería formular, parte de esta premisa, ¿no? Dice, en algunos países latinoamericanos, muchas personas asocian el estudiar literatura con una carrera que no se incluye dentro del mercado en el cual uno podría tener beneficios económicos, a diferencia de otras materias en las que se percibe una remuneración significativa, como en el caso de las ingenierías o las carreras contables. Frente a ello, ¿por qué sería importante estudiar literatura en las universidades pese a este prejuicio económico? Bueno, sería fundamental que en las universidades se incluyera la literatura local, nacional y universal, acreditada no solamente por el canon, sino por la comunidad académica en términos más generales y más amplios. La fuerza formadora que tiene la lectura, el impacto en la producción del desarrollo de la personalidad y de la inteligencia lingüística y asociativa que tiene la lectura es de fundamental importancia, decisoria en la formación integral de los futuros egresados, sean ellos cuales fueren las especialidades. Yo recuerdo hace tiempo un episodio muy curioso que me tocó vivir con un ingeniero búlgaro que estaba acá en Montevideo, un hombre joven de 40 y pocos años, con el cual salimos de pesca en una embarcación por ciertas zonas del Río de la Plata próximas al puerto de Montevideo. Y la embarcación el motor de la embarcación tuvo un desperfecto, invirtió el funcionamiento de un sistema que en lugar de expulsar el agua caliente del motor, la introducía hacia el habitáculo, hacia la embarcación. Y este ingeniero búlgaro dijo, yo lo arreglo. Se puso a trabajar para invertir aquel mecanismo y volverlo a su forma prevista. Y para entretenerse empezó a recitar de memoria los 5 primeros capítulos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y después el canto tercero, sexto y séptimo de la Divina Comedia en medio de una situación que no era cómoda porque la mar estaba picada. ¿Qué quiero decir con esta anécdota? Que literatura e inteligencia formal o lógico-matemática no son enemigas, son complementarias, son dimensiones del espíritu humano diferentes que tienen los mismos valores, las mismas importancias y la misma gravitación en la formación de los individuos. De modo pues que si fuera posible la inclusión de cursos de literatura como actividades metodológicamente orientadas a la interpretación y la degustación
y el conocimiento histórico y contextual de las producciones o de las obras sería de una enorme importancia. Tendría un efecto humanizador intensísimo. Esa es mi opinión. Muy bien. La tercera pregunta es, muchas veces postular a un concurso de cuentos, novelas, ensayos o poesías no consigue que algunos aspirantes a escritores concreten sus anhelos. Frente a ello, ¿cómo debe enfrentar el interesado aquellos rechazos y derrotas que consigue dentro de este universo literario? Mira, yo creo que no hay modo de enfrentar esa realidad que es casi universal que a través del trabajo y de la continuidad del trabajo. La edición y la premiación de la obra literaria es un hecho que está en el campo de la sociología de la literatura. Gravitan el conocimiento interpersonal, la difusión de la obra, la circulación, los aciertos en la traducción, los aciertos o errores en la distribución, en la promoción, en la interpretación de los centros formadores de opinión, más la opinión de los jurados que suelen ser bastante singulares, discrecionales y arbitrarios, todo eso en una complejísima ecuación da como resultado que una obra se elija para evitarla y se la premie. De modo que, habiendo por otra parte escasez de premios de instituciones que llaman a concurso y habiendo una sobredemanda porque somos muchísimos los escritores, la dificultad se vuelve desde este punto de vista insalvable. Creo que hay que cambiar el enfoque, porque además todos los que tenemos aptitudes de este tipo, escribimos y escribimos y escribimos. Y por lo común no distinguimos entre la escritura literaria y la obra literaria, entre la escritura de propósito artístico y la escritura artística, entre el esbozo y la obra de arte. Tenemos dificultades que son naturales por tratarse de sujetos en situación que estamos subjetivamente movilizados y por lo tanto con el discernimiento parcialmente afectado en ese sentido emocional o del sentimiento. Esa es, en términos generales, mi opinión acerca de la situación actual. En el caso de Uruguay, ¿cómo percibe la producción literaria de su país en la actualidad? Mira, en la actualidad, como creo que en muchos países del continente, o por lo menos del área del Río de la Plata, hay una extraordinaria proliferación de estilos, de asuntos, de temas, de modalidades, de concepciones, de formas y de formulaciones. Esa heterogeneidad, por momentos que parece atomizar el panorama, fragmentarlo,
pero ofrece la ventaja de la diversidad y de la multiplicidad. Hay además algunos rasgos comunes que tienen que ver con el momento histórico-cultural, con los macroprocesos culturales y políticos, y que tiene que ver con un aspecto esencial que configura una generación, una promoción, un núcleo, un conjunto discernible de escritores, que es el asunto del lenguaje. Si hay algo que caracteriza verdaderamente a una generación o a una promoción literaria, es el reconocimiento de un registro del lenguaje característico, sin llegar a un idiolecto, pero sí hay una zona del lenguaje estándar o conocido académicamente que les es más o menos común, ya fuere por lo clásico, por la aproximación a las formas de la cotidianidad o de la oralidad, por la adjetivación, por la metáfora y sus alcances, por las analogías o la ausencia de ellas, etcétera. Lo que configuran los rasgos de un lenguaje son los elementos más eficaces para poder distinguir un grupo. No obstante, esa proliferación de la que yo hablé hace un momento podría vincularse con la crisis final de la modernidad y el estallido de un principio individualista que trae multiplicación. Es muy probable que en la variedad, en el número, en la cantidad, también lo cualitativo empiece a gravitar o esté gravitando, y a través del tiempo quede un puñado de escritores y de artistas que testimonian cabalmente nuestro tiempo. Esa es, Jesús Miguel, mi opinión. Muy bien. Ahora, en relación con la Academia Nacional de Letras de Uruguay, ¿cómo esta organización promueve la literatura de escritores no canónicos? Bien, en los últimos 20 o 25 años, dentro del marco limitado de su disposición presupuestal, la academia ha reunido, ha hecho certámenes, concursos literarios, ha llamado a reunión y exposición en un ciclo o varios ciclos a los poetas jóvenes o emergentes, ha promovido la publicación de algunas de sus obras o brindado su auspicio o apoyo académico, y también ha generado instancias de interacción entre varias instituciones a los efectos de potenciar esas promociones de los creadores más jóvenes o emergentes. En la celebración del Día de la Poesía, en algunas efemérides significativas, ha hecho esas convocatorias y ha hecho esos otorgamientos de un espacio o de un concurso. En apretada síntesis es eso. Muy bien, señor Ricardo Pallares. Mientras que usted me brindaba las respuestas, se me había ocurrido formularle una pregunta con respecto a su
a su producción literaria, y no sé si le podría hacer la pregunta. Sí, sí. Ya, a ver. Dice, El que no sabe si la puede responder soy yo. Más que nada para conocer su producción poética, ¿no? Con esa intención más que. Usted es un autor de distintos poemarios y premios que se le han otorgado por su producción poética. ¿Podría comentarnos cuáles fueron sus referentes literarios y cuáles eran los temas que desarrollaba en sus poemarios? Bueno, primero me gustaría aclarar que son muy pocos los premios que yo he recibido. En rigor, premio propiamente dicho es uno solo, el premio Morosoli, que otorga una institución privada de la ciudad de Minas, próxima a Montevideo. Es un premio que tiene mucho prestigio y mucho predicamento. Los demás han sido menciones o segundos premios, etc. Bien, hecha esa aclaración, te diré que en términos generales hay un conjunto de autores que gravitaron mucho en mí, uruguayos, latinoamericanos y universales. Te nombraría a Juana de Ibarburu, al mencionado Morosoli, te nombraría a César Vallejo, nombraría a López Velarde, al romancero español tradicional, y luego al universo de lecturas que uno va incorporando y que van haciendo fijaciones en virtud de las que a través de una imagen, de un verso, de una metáfora, viene desde el fondo de los tiempos como por un túnel todo un paquete cultural y referencial vinculado a lo poético y a lo literario, que forma parte de la cultura antropológica, pero también de la experiencia individual en la creación de los mundos imaginarios o de la fantasía creadora, ¿no? En términos generales es así. Bueno, lógicamente que omití a Faulkner, a Onetti, a Italo Calvino, a Maupassant, a Baudelaire, qué sé yo, un conjunto de grandes maestros que aunque uno no se ponga en tesitura de discípulo, se instalan, dejan huella, marca, desde la cual la creación a veces renace o se refuerza. Es difícil el asunto, Jesús Miguel. Es un conjunto muy vasto, muy complejo. Omití a Neruda, por ejemplo, a Jorge Luis Borges, a Vicente Huidobro, en fin. Son más las omisiones. Claro, eso es con respecto a sus referentes que tuvo en sus poemarios, ¿no? Y la pregunta que le había añadido era, ¿cuáles eran los temas que usted desarrollaba en sus poemarios? Bueno, los temas, dijera un viejo profesor, los temas de literatura son la vida, el amor y la muerte. En mi caso, andan por allí también, como no era sino esperable, pero
me ha preocupado y me ha gustado mucho expresar mis contactos y mis visiones con las orillas del misterio, del mundo concebido como un todo, las orillas en la concepción del tiempo, del lugar o del espacio, como productor también de conocimiento, aunque esto parezca paradojal, siempre uno olvida algo para dejar otra cosa con más relevancia. Algunos temas de infancia, el tema del amor que ya mencioné, que siempre llega tarde o demasiado temprano, y en términos generales allí estaría el lineamiento de los contenidos de mis libros. Listo, señor Ricardo Pallares. Habiendo ya resuelto las preguntas, doy por finalizada la entrevista. Reitero nuevamente mis agradecimientos por haberme concedido ese espacio, ese tiempo para poder conocer un poco más de la producción literaria y qué más que usted que tiene conocimiento sobre la educación en la literatura, ha publicado poemarios, ha ganado este premio tan importante, ¿no?, del país. Y bueno, la intención de esta entrevista es que se concrete en la publicación de una revista indexada universitaria y ya más adelante me estaré comunicando con usted para darle esa buena noticia de la publicación. Y bueno, eso sería todo por hoy, señor Ricardo. Muy bien, te agradezco mucho y te deseo éxito en tus estudios y en tus emprendimientos. Un gusto conocerte y saludo a tu generación y a través de ti a tu país y a sus tradiciones culturales. Listo, señor Ricardo, muy amable. Nos estamos Un en contacto, gusto. si no. Saludos desde Perú. Hasta pronto. Chau, chau.